Hola queridos hermanos, nos encontramos celebrando el segundo domingo de Pascua y en esta ocasión el Evangelio está tomado de San Juan capítulo 20 versículos 19 al 31. Este Evangelio, por lo que podemos ver, pues nos va a hablar precisamente de aquella experiencia que tuvieron los apóstoles, especialmente Tomás, con el Jesús resucitado. Si vemos el primer verso de este evangelio de este día, es decir, verso 19 del capítulo 20, pues lo que encontramos es que todavía estamos en el primer día de la semana, es decir, en el día de la resurrección. Solo que no es en el amanecer, ya es como por la tarde. Y bien, pues los discípulos, nos va a decir el verso 19, se encuentran llenos de temor. Incluso se encuentran en una casa, se encuentran encerrados, escondidos a los judíos. Este va a ser el contexto. Y en medio de esta situación, lo que encontramos es que Jesús se va a mostrar ante ellos. Esta acción es sumamente importante porque es Dios que se muestra. Es Dios resucitado que les viene a decir, aquí estoy. Es Dios que les viene a decir, todo lo que dije efectivamente se cumplió. Tenía que morir, pero al tercer día resucité. Bien, eso lo encontramos ya en el verso 20. En el verso 20 del capítulo 20, precisamente Jesús, dice el autor sagrado, les muestra las heridas de sus manos, les muestra su costado herido, y entonces pues Jesús está prácticamente revelándose. Podemos decir que en este momento es un momento como epifánico, es decir, Dios se está revelando. ¿Y para qué? Pues para que entonces los discípulos crean y entonces tengan vida eterna por Jesús, tengan una vida también como seres resucitados. Es verdad que este Jesús que ahora se presenta, totalmente Dios y totalmente humano, ahora está glorificado. Su cuerpo ha sido glorificado. Y aunque pues se presenta ante ellos físicamente, pues sus heridas ya no son heridas pues que lastimen, sino que son heridas glorificadas. Bien, ante esta presencia de Jesús, dice el versículo 21, pues que los discípulos se llenaron de asombro. Pero Jesús no dudó en pues alimentarles nuevamente. ¿Cómo? Diciéndoles, la paz sea con ustedes. Y dice el autor sagrado que en ese momento ellos se alegraron de ver a Jesús, se alegraron de escuchar a Jesús. Y esto pues a nosotros nos lleva a comprender que efectivamente quien tiene la experiencia de ver de cerca al resucitado vive en la alegría, vive en la paz, vive pues en la fe, vive en el amor. Más adelante lo que encontramos en el versículo 21 es que Jesús les dice, como el Padre me envió, ahora yo así los envío. Es decir, ya me vieron, les prediqué, hice signos, morí, resucité. Bien, eso testifica que yo soy el enviado, pero mi misión no termina allí. Mi misión ustedes la van a continuar. De tal manera que en este evangelio podemos encontrar nosotros un llamado a la misión, un llamado a ser continuadores de la obra del Cristo resucitado. Y fíjense qué hermoso es recordar pues que los discípulos apenas el primer día pues donde estaban testificando y testimoniando y contemplando al Jesús resucitado, apenas en el primer día ya estaban recibiendo la invitación a la misión. Ya estaban recibiendo la invitación a comunicar aquella buena noticia que se había hecho plena en la resurrección de Jesús. Más adelante, versículo 22, Jesús pues va a soplar en ellos el Espíritu. Dice el verso 22 que Jesús pues sopló sobre ellos y entonces vino el Espíritu Santo. Este gesto de soplar en los discípulos va a ser similar a aquella ocasión que encontramos nosotros en Génesis 2, versículo 7,
pues aquella ocasión donde Dios, cuando crea al hombre del barro, en algún momento sopla el aliento de vida y entonces empieza a haber vida en esta nueva criatura. Bien, en los apóstoles Jesús sopla el Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que ellos tengan nueva vida. Al ser lanzados a la misión, al ser lanzados a comunicar que Jesús verdaderamente resucitó, necesitan ir renovados, necesitan ir con nuevas fuerzas, necesitan ir pues llenos de esta experiencia de la nueva vida, la vida en Jesús. Más adelante tenemos pues que Jesús les da una facultad a los apóstoles. Les dice: aquellos a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y aquellos a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Tal parece que en este momento Jesús, aparte de enviarlos a la misión, Jesús les da la facultad de perdonar pecados y les da el poder de continuar la obra. Por eso es que en Hechos de los Apóstoles nosotros vamos a encontrar cómo Pedro y los demás apóstoles fueron los continuadores de la obra. Aquella iglesia que nos narra Hechos de los Apóstoles va a ser una iglesia que predica, que sana y que también hace signos, que también realiza obras, que también realiza milagros. Pero todo esto por el poder dado por parte de Jesús a estos discípulos. Bien, más adelante el Evangelio nos va a decir también que en esa ocasión no se encontraba Tomás. ¿Quién era Tomás? Tomás era uno de los 12 discípulos, así lo vamos a encontrar en Mateo. Pero Tomás, vamos a encontrar ahí en el mismo Evangelio de San Juan, que va a ser un discípulo muy especial. Tomás va a estar en el capítulo 11 y en el capítulo 14 de San Juan. Sobre todo en el capítulo 11, cuando Jesús resucita a Lázaro. Y en el capítulo 14, cuando Jesús se está despidiendo y entonces Tomás le dice: oye, maestro, ¿y a donde tú vas? Pues nosotros, ¿cómo vamos a saber llegar hasta allá? Y entonces Jesús le responde: pues quien me conoce a mí, conoce la vida, conoce la verdad, conoce el camino. Pero entonces este Tomás va a ser un apóstol muy especial. Incluso en el pasaje de la resurrección de Lázaro, va a ser aquel que diga, cuando Jesús le dice que Lázaro ha muerto y que qué bueno que ellos no están, ¿verdad? Para que al ver que Jesús lo resucita, pues ellos se alegren y glorifiquen a Dios. Tomás es el que dice: bueno, pues vayamos allá, vayamos a Betania y muramos nosotros también. En realidad Tomás va a ser un apóstol muy muy especial. Casi siempre lo hemos como etiquetado como el incrédulo, por lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 20. Sin embargo, si analizamos toda la historia de este apóstol, vamos a descubrir que más bien es como un apóstol interesado de la obra de Jesús. Y por eso siempre pregunta, siempre cuestiona, siempre interviene. Y bueno, creo que para nosotros se convierte Tomás en un ejemplo. No porque haya como dudado y que entonces nosotros lo etiquetemos como incrédulo, sino más bien porque se nota en él un espíritu inquieto, un espíritu que no se queda como con lo que simplemente le van dando, no, él como que pregunta y quiere saber más y entonces pues como que investiga. Claro, quizás las palabras no fueron las más correctas, ¿verdad? Porque encontramos ahí en el verso, más adelante, vamos a encontrar que los apóstoles le dicen: oye, Tomás, vino el Señor, estuvimos con Él, Él estuvo con nosotros. Y Tomás les va a decir: ¿saben qué? Mientras yo no meta mis dedos en las heridas de sus clavos y en la herida de su costado, yo no creeré. Y bueno, pues a lo mejor por eso hemos etiquetado a Tomás como el incrédulo, pero en realidad en la figura de Tomás creo que estamos representados todos nosotros, porque en algún momento siempre preguntamos, cuestionamos, pero no es en el afán de no querer creer, sino más bien de creer un poco más, de querer investigar un poco más.
Pero bien, más adelante, después de que los apóstoles le dicen a Tomás, Tomás, vimos al Señor, y él no estaba, dice que a los 8 días el Señor se volvió a presentar ante los discípulos. Entonces vean, aquí ya cambió el contexto. Ya no estamos en la tarde del día de la resurrección, ya estamos 8 días después. Y se repite lo mismo, a los 8 días Jesús viene, a los discípulos todavía están encerrados porque ellos tienen mucho temor, y Jesús vuelve a insistir, la paz esté con ustedes. En esta ocasión Tomás sí estaba presente, y entonces el Señor inmediatamente ve a Tomás, contempla a Tomás y le hace un llamado. Le dice, Tomás, ven, mira mis manos y mira mi costado. Mete aquí tu dedo y compruébalo. Sí, compruébalo. Porque cuando le dice, mira, él está diciendo, contempla. Contempla que mis heridas son las heridas de uno que ha resucitado. Y entonces Tomás, pues lleno de fe, lleno de asombro, lleno de temor, va a ser una de las afirmaciones más sorprendentes de todos los evangelios, porque va a afirmar que Jesús es su Dios y Jesús es su Señor. Y la expresión va a ser Señor mío y Dios mío. Bien, esta va a ser entonces como la enseñanza principal, porque lo que encontramos es a un hombre que en algún momento como que duda, pero en un momento pues va entrando en la dinámica del Espíritu, y entonces llega a contemplar a Jesús, al Jesús resucitado. Más adelante, versículo 28, va a decir el Evangelio que Jesús hizo muchos otros signos. Jesús se apareció muchas veces, ¿verdad? Y dice el Evangelio, dichosos aquellos que creen sin haber visto. ¿Por qué? Porque de veras serán dichosos aquellos que crean cuando se les comunique la buena nueva, aunque no hayan visto a este Jesús resucitado. Y creo que esa es la invitación para nosotros, a creer en el Jesús resucitado que se nos comunica a través de esta buena noticia. Finalmente, pues el evangelista dice que esto se ha comunicado con una finalidad, para que creamos en el Jesús resucitado, y otra cosa más, para que tengamos vida por Él, para que tengamos vida en su nombre. Bien, queridos hermanos, pues este domingo de Pascua no nos queda más que seguir celebrando la alegría de haber sido redimidos por Jesús, de haber sido salvados por Jesús. Y quedémonos con esta invitación: creamos en la resurrección del Señor, no seamos incrédulos, y así entonces hagamos la experiencia de ser salvados en el nombre de Jesús. Bien, pues que tengan excelente domingo.